Un hombre que huía de los fantasmas de la guerra encontró su destino en un lugar olvidado por el tiempo. Javier, un veterano de operaciones especiales cuya mirada contenía el peso de desiertos lejanos y misiones silenciosas, viajaba sin rumbo por las carreteras heladas del norte. Su única compañía era Sombra, un pastor alemán cuya lealtad era tan inquebrantable como el acero de la bayoneta de su dueño. No buscaban un hogar, sino un respiro, un lugar donde el eco de las explosiones finalmente se desvaneciera. Su viaje los condujo a Roca Blanca, un pueblo acurrucado en un valle tan blanco y puro que parecía un secreto guardado por las montañas. Pero incluso los secretos más puros pueden ser profanados por la codicia. Una sombra corporativa, vértice inmobiliaria, se cernía sobre el pueblo, planeando demoler su corazón histórico para erigir un monumento al consumismo impersonal, un complejo comercial que borraría generaciones de recuerdos. Javier no lo sabía, pero no había llegado a Roca Blanca por casualidad. El destino lo había convocado para una última misión, la más importante de todas. El alma de Roca Blanca residía en una pequeña tienda con un letrero de madera tallada, la melodía eterna. Su guardián era el señor Abel, un anciano de manos artríticas y corazón bondadoso, cuya vida era la banda sonora del pueblo. Fue allí donde el viaje de Javier se detuvo. Un ladrido grave y protector de Sombra lo alertó, y al entrar en la tienda, encontró al anciano desplomado, con el rostro pálido, víctima de la presión incesante de la corporación. La formación de Javier, diseñada para reaccionar en el caos, se activó. Salvó la vida de Abel, y en ese acto selló un pacto no con el hombre, sino con el alma misma del pueblo que éste representaba. Pero la batalla apenas comenzaba. La corporación, un enemigo sin rostro con un ejército de abogados, no se detendría ante nada para conseguir sus objetivos. Javier, el hombre que solo quería estar de paso, se vio arrastrado a una guerra que no se luchaba con balas, sino con documentos, intimidación y la voluntad de una comunidad al borde del colapso. La lucha cobró su precio. El señor Abel, debilitado pero sereno, falleció pacíficamente, dejando a Javier como el heredero no de una fortuna, sino de una causa. Mientras el veterano ordenaba las pertenencias de su mentor, el peso de la derrota se sentía en cada rincón polvoriento de la tienda. Fue entonces cuando la inteligencia de Sombra, tan aguda como su instinto protector, cambió el curso de la historia. El perro arañó insistentemente una tabla suelta del suelo, negándose a moverse hasta que Javier, intrigado, la levantó. Debajo, en un compartimento secreto, yacía una caja de metal. Dentro, amarillentos por el tiempo pero con la tinta aún firme, estaban el acta de fundación original de Roca Blanca y las escrituras que declaraban la calle mayor patrimonio histórico. Un santuario comunitario protegido por la ley de los antepasados. De repente, Javier no sostenía un simple papel, sostenía un escudo, un arma forjada con la verdad. La esperanza, que parecía extinguida, volvió a arder con la fuerza de una llama inextinguible. El clímax se desarrolló no en un campo de batalla, sino en la austera sala de plenos del ayuntamiento. De un lado, el representante de Vértice Inmobiliaria, un hombre con un traje de miles de euros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, presentaba su visión de un futuro de cristal y acero. Del otro, Javier, un soldado sin uniforme, cuya única armadura era la convicción. Cuando toda la resistencia parecía inútil, se levantó. Con voz grave y firme, no pronunció un discurso apasionado, sino que presentó la evidencia irrefutable. Proyectó el antiguo documento para que todos lo vieran, y las palabras de los fundadores sobre la comunidad y el legado silenciaron las promesas vacías de progreso. La verdad, pura y simple, desarmó la codicia. La corporación, expuesta y derrotada, se vio obligada a retirarse. Al final, el testamento de Abel reveló su último deseo, legaba la melodía eterna a Javier. El hombre que buscaba el olvido había encontrado un propósito. El extraño que llegó con la nieve se había convertido en el guardián del pueblo, encontrando la redención no en la huida, sino en la defensa de un hogar que ahora era el suyo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Dale a me gusta a este video y suscríbete para más historias como esta.
El sonido fue lo que los atrajo, una anomalía en el silencio casi sagrado que la nieve imponía sobre Roca Blanca. No era un grito de auxilio, ni el estruendo de un motor, sino algo infinitamente más frágil y penetrante, una melodía temblorosa de un violín antiguo, una hebra de sonido cálido y melancólico que se abría paso a través del aire helado. La música parecía emanar de una pequeña tienda, con un letrero de madera tallado, cuyas letras, desgastadas por décadas de inviernos, decían la melodía eterna. Para cualquier otro transeúnte, habría sido una simple nota de color en un paisaje monocromático, un detalle pintoresco. Pero para Javier, cada sonido era información, cada detalle una pieza en un mosaico táctico que su mente no podía dejar de componer. Su entrenamiento le había enseñado a desconfiar de la belleza, a buscar la discordancia oculta bajo la superficie. Y mientras aquella melodía hablaba de una paz ancestral, algo en el ambiente le decía que esa paz estaba bajo asedio. A su lado, Sombra se detuvo en seco, levantando las orejas. El pastor alemán no reaccionó a la música, sino a algo que sus instintos, más agudos que los de cualquier humano, habían detectado. Su cuerpo se tensó, un resorte de músculo y alerta contenido bajo un manto de pelaje oscuro. Javier posó una mano sobre el lomo del animal, un gesto que era tanto para calmarlo como para leer la información que el perro le transmitía a través de su quietud vibrante. El aire olía a pino quemado de las chimeneas cercanas y a pan recién hecho de una panadería al final de la calle, aromas de hogar y comunidad que para Javier eran tan extraños como un idioma olvidado. Había pasado tanto tiempo en lugares donde el aire olía a pólvora, a metal caliente y al sudor del miedo, que la simple normalidad de Roca Blanca se sentía como una elaborada farsa. No podía bajar la guardia, no sabía cómo. Sus ojos, acostumbrados a escanear horizontes desérticos en busca de amenazas, recorrieron la calle. Fue entonces cuando los vio. Dos hombres, enfundados en abrigos oscuros y caros que no encajaban con la modestia del pueblo, salían de un coche negro y sin matrícula visible, aparcado con una arrogancia deliberada que bloqueaba parte de la acera. No caminaban, acechaban. Sus movimientos eran económicos y depredadores, sus miradas barrían la calle, no con curiosidad, sino con la fría evaluación de quien mide el valor de una propiedad a demoler. Se dirigieron directamente hacia la melodía eterna. Sombra emitió un gruñido sordo, un trueno contenido en lo profundo de su pecho. Era la confirmación. Los hombres entraron en la tienda sin molestarse en sacudirse la nieve de los zapatos. La frágil melodía del violín se interrumpió bruscamente, reemplazada por un silencio tenso que se derramó por la puerta abierta. El instinto de Javier, el código de honor grabado a fuego en su alma, tomó el control. No era su lucha, no era su pueblo. Pero un depredador acorralando a su presa era un lenguaje universal que él entendía a la perfección. «Vamos, Sombra», murmuró, su voz apenas un susurro en el aire gélido. Cruzaron la calle, sus pasos amortiguados por la nieve. Javier no entró de forma agresiva, se detuvo en el umbral, una silueta recortada contra la luz blanca del exterior con el imponente perro a su lado. Su presencia fue suficiente para cambiar la atmósfera de la pequeña tienda. Los dos hombres se habían colocado a ambos lados de un anciano de cabellos blancos como la nieve, el señor Abel, que permanecía de pie tras el mostrador, con el violín aún en sus manos temblorosas. Los rostros de los corporativos eran máscaras de impaciencia y desdén. «Señor Abel, no tenemos todo el día», dijo uno de ellos, su voz una mezcla untuosa de falsa cortesía y amenaza. «La oferta es generosa, la última oferta». «Esta tienda, esta calle, no está en venta», respondió el anciano, su voz frágil pero firme. «Todo tiene un precio», replicó el segundo hombre, dando un paso amenazante hacia el mostrador. Fue entonces cuando Javier habló. «¿Hay algún problema aquí?» Su voz no era alta, pero tenía el peso del acero. Cortó la tensión como un cuchillo. Los dos hombres se giraron, sorprendidos. Vieron a un hombre con un abrigo gastado, cuya mirada tranquila y directa los evaluaba sin miedo. Luego vieron al perro, que los observaba con una inteligencia fría y protectora, sin mostrar los dientes, lo cual era de alguna manera más intimidante.
Esto no es asunto suyo, espetó el primer hombre, intentando recuperar la iniciativa. Javier no se movió, no levantó la voz, simplemente mantuvo su mirada. Parece que sí lo es, el señor ha dicho que no está en venta. El matón corporativo soltó una risa forzada, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Se miró con su compañero. Eran buenos intimidando a ancianos indefensos, no a hombres que parecían tallados en granito y que eran flanqueados por un lobo. «Volveremos», dijo, dirigiéndose a Abel pero mirando de reojo a Javier. «Piénselo bien». Se marcharon, empujando la puerta al salir y dejando tras de sí un rastro de aire gélido y hostilidad. El señor Abel exhaló un suspiro tembloroso y se apoyó en el mostrador, sus nudillos blancos por la presión. Javier se acercó lentamente, su actitud cambiando de protector a cuidador. «Señor, ¿se encuentra bien?» El anciano levantó la vista y sus ojos, aunque cansados, eran increíblemente lúcidos. Estudiaron a Javier por un momento, viendo más allá del exterior rudo. «Gracias, hijo, muchas gracias. Has llegado en el momento justo». Javier asintió, incómodo con la gratitud. «No ha sido nada, no me gustan los matones». «No son simples matones», dijo el señor Abel, su voz cobrando una nueva gravedad mientras miraba por la ventana el coche negro que se alejaba. «Son peores, son el futuro que viene a devorar el pasado, y esto es solo el principio. No me quieren echar solo a mí, quieren llevarse el alma de Rocablanca entera». Los días que siguieron a la confrontación se convirtieron en una tregua frágil, un silencio tenso que se asentó sobre Rocablanca como una nueva capa de nieve. Javier no se marchó. Una fuerza invisible, una mezcla de deber no solicitado y una curiosidad que no se atrevía a admitir, lo mantenía anclado a la pequeña tienda de música. Pasaba las horas allí, sentado en un viejo taburete de madera, observando al señor Abel moverse entre los instrumentos con una delicadeza que desmentía sus manos artríticas. El anciano no le pedía nada, pero su sola presencia era una súplica silenciosa. Le hablaba de la historia del pueblo, no con la nostalgia de un hombre que vive en el pasado, sino con la urgencia de un custodio que busca un heredero para su tesoro. Le contó cómo cada adoquín de la calle Mayor había sido colocado por las manos de los fundadores, cómo la Melodía Eterna había sido el primer comercio, un lugar donde se vendían no solo instrumentos, sino esperanza en forma de canciones. Javier escuchaba en silencio, su mente de estratega absorbiendo cada detalle, cada nombre, cada fecha, como si estuviera recibiendo un informe de misión. El aire en la tienda era denso con los olores de la historia, la resina de pino de los violines, el aceite de limón para pulir la madera, el polvo acumulado en los libros de partituras y el aroma a manzanilla que emanaba de la taza de té que el señor Abel siempre tenía cerca. A su lado, Sombra yacía inmóvil, con la cabeza apoyada en las patas, pero sus ojos seguían cada movimiento de Javier, cada gesto del anciano, como un centinela vigilando dos flancos a la vez. El perro parecía entender que aquel lugar era ahora un frente de batalla, y que aquel hombre frágil era el general de un ejército de un solo hombre. Javier veía las cartas de Vértice Inmobiliaria que llegaban puntualmente cada mañana, con su papel grueso y su tipografía impersonal. Eran misiles de papel, diseñados para erosionar la voluntad, y veía su efecto en el rostro cada vez más pálido de Abel, en el temblor creciente de sus manos. Cada carta era una herida, y el anciano se estaba desangrando lentamente. El veterano sentía cómo una vieja ira, la misma que lo había mantenido vivo en el desierto, comenzaba a bullir en su interior. Odiaba a los matones, y Vértice Inmobiliaria era el peor tipo de matón, uno sin rostro, cobarde, que atacaba desde la distancia con abogados y cláusulas en lugar de puños. Una mañana, Javier llegó a la tienda y la encontró sumida en un silencio distinto, un silencio definitivo. El señor Abel estaba sentado en su sillón favorito junto a la estufa, con una manta sobre las rodillas y una sonrisa serena en el rostro, como si se hubiera quedado dormido escuchando una melodía lejana. Sobre la mesa, a su lado, la última carta de la corporación permanecía sin abrir. El corazón del pueblo, el guardián de su memoria, se había detenido.
El silencio en la tienda era absoluto, roto solo por el suave gemido de Sombra. Javier se quedó inmóvil. El hombre que había enfrentado la muerte en una docena de formas se sintió desarmado ante su quietud. Con un cuidado que no sabía que poseía, se acercó y cerró suavemente los párpados del anciano. Ya no podía marcharse. Esta era su lucha ahora. Los días posteriores al funeral del señor Abel fueron un borrón de cielos grises y una tristeza silenciosa que impregnaba cada rincón de Rocablanca. La tienda, ahora cerrada al público, se convirtió en el santuario de Javier, su cuartel general en una guerra que acababa de heredar. La responsabilidad se sentía como un peso físico sobre sus hombros, más pesada que la mochila de combate que había cargado durante años. Se propuso la tarea de ordenar las pertenencias del anciano, no por obligación, sino por la necesidad de encontrar un arma, una debilidad en la armadura del enemigo, una pieza de información que Abel podría haber pasado por alto. Cada objeto era una reliquia, un fragmento de la vida de un hombre bueno. Javier movía las manos con una precisión metódica, la misma que usaba para limpiar su rifle. Abrió cajas polvorientas llenas de fotografías en blanco y negro, de rostros sonrientes de generaciones pasadas que parecían mirarlo con expectación. Catalogó libros de contabilidad con una caligrafía impecable que se remontaba a décadas atrás, buscando cualquier discrepancia, cualquier detalle legal que pudiera servirle. El olor a papel viejo y a madera impregnaba su ropa, su piel. Se movía por la penumbra de la tienda, iluminada solo por la luz pálida que se filtraba por el escaparate, una figura solitaria en un mar de recuerdos ajenos. Se sentía como un arqueólogo desenterrando los cimientos de una civilización a punto de ser arrasada. La comunidad lo observaba desde la distancia, con una mezcla de gratitud y compasión. Le dejaban comida en la puerta, una hogaza de pan, un termo de café caliente, pequeños gestos que decían «estamos contigo», pero nadie se atrevía a unirse a una batalla que todos consideraban perdida. Estaba solo, él, su perro y el fantasma de un anciano bondadoso. La duda, un enemigo que conocía bien, comenzó a susurrarle en las largas noches. ¿Qué estaba haciendo allí? Él era un hombre de acción, de soluciones directas. Esta era una guerra de papeleo, de burocracia, un laberinto diseñado para agotar y derrotar. La frustración crecía con cada cajón vacío, con cada libro que no revelaba nada. Quizás la única opción era la que siempre había conocido, desaparecer, seguir conduciendo hasta que Rocablanca fuera solo otro recuerdo borroso. Pero entonces miraba el violín del señor Abel, apoyado en su estuche, y sentía la promesa no dicha que le había hecho al anciano. No podía abandonar ese puesto. Sombra, que había estado inusualmente quieto en una esquina, se levantó de repente. Se dirigió con determinación a un rincón oscuro detrás del viejo mostrador de roble, y comenzó a arañar una de las tablas del suelo. «Sombra, quieto», ordenó Javier, su voz ronca por el cansancio y la falta de uso. Pero el perro no obedeció. Arañó con más insistencia, emitiendo un gemido bajo y urgente. Levantó la cabeza y miró a Javier, luego a la tabla, y luego a Javier de nuevo. La inteligencia en sus ojos era innegable, una comunicación clara más allá de las palabras. Intrigado, Javier dejó los papeles y se arrodilló junto al animal. La tabla parecía idéntica a las demás, gastada por un siglo de pisadas. Pero al presionarla con los dedos, notó que cedía una fracción de milímetro. Usando la punta de su vieja navaja de combate, hizo palanca con cuidado en la ranura. La tabla se levantó con un suave crujido, revelando un compartimento secreto, un hueco oscuro excavado en los cimientos de la tienda. El aire que salió de él era frío y olía a tierra y a tiempo encapsulado. Dentro, envuelta en lo que parecía una tela de lino ennegrecida por los años, había una caja de metal del tamaño de un ladrillo, cubierta por una gruesa capa de polvo. La superficie estaba fría y oxidada en los bordes. Javier la sacó con cuidado, sintiendo su peso inesperado. El cierre, una simple pestaña de metal, estaba agarrotado por el óxido. Tuvo que forzarlo con la punta de la navaja hasta que se dio con un chirrido agudo que resonó en el silencio sepulcral de la tienda. Levantó la tapa.
El interior estaba forrado con un terciopelo rojo que se había descolorido hasta adquirir un tono granate oscuro. No contenía joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. Eran documentos, un fajo de papeles amarillentos y frágiles, atados con una cinta de seda azul que casi se deshizo al tocarla. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas, Javier los desató. El primer documento estaba escrito con una caligrafía elegante y floreada. Las palabras «Acta Fundacional del Pueblo de Roca Blanca» encabezaban la página. Debajo había un mapa dibujado a mano de la calle Mayor, detallando cada parcela, cada edificio original. Y al fondo, el último documento, el más importante. Era una carta, casi un testamento, firmada por las 5 familias fundadoras. Con una tinta que aún conservaba su negrura, declaraban la calle Mayor y sus comercios históricos como un santuario comunitario y patrimonio inalienable, protegido por un pacto perpetuo que prohibía su venta o demolición para fines comerciales que no sirvieran al bien común. Las manos de Javier, entrenadas para manejar explosivos con firmeza, temblaron ligeramente al sostener la verdad. No era solo un papel, era un escudo, era un arma, y acababa de aprender a usarla. La mañana siguiente, la luz que entraba por el escaparate de la melodía eterna no traía consigo el peso del luto, sino la claridad gélida de una misión. Javier desplegó los documentos sobre el viejo mostrador de roble, la superficie de madera pulida reflejando su rostro tenso. El acta fundacional y la carta de los antepasados no eran solo papel, eran munición. Pero una bala no sirve de nada sin un ejército que la dispare. Sabía que no podía ganar esta guerra solo. Esa misma tarde, convocó a los vecinos en la pequeña plaza del pueblo, junto a la fuente congelada. El aire era denso con el aliento visible de una docena de personas, sus rostros marcados por el escepticismo y un miedo tan arraigado que se había convertido en parte del paisaje invernal. Javier, de pie en los escalones del kiosco, no era un orador. Su voz, acostumbrada a dar órdenes cortas y precisas en medio del caos, sonaba extraña en el silencio expectante. Les mostró los documentos, explicando su significado con una economía de palabras que algunos confundieron con desinterés. La reacción fue un murmullo de desesperanza. «Son solo papeles viejos», dijo un hombre, dueño de la panadería, encogiéndose de hombros. «Vértice tiene un ejército de abogados, nos aplastarán en los tribunales». Una mujer asintió, abrazándose a sí misma para protegerse del frío y de la verdad. «Ya hemos luchado, estamos cansados». Javier vio en sus ojos la misma fatiga de combate que había visto en los soldados tras una campaña demasiado larga. La moral estaba rota. Se dio cuenta de su error. Les había ofrecido un arma, pero no les había enseñado a luchar. La frustración le atenazó la garganta, pero la apartó. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Se retiró a la tienda esa noche, el fracaso amargo en la boca, con Sombra a sus pies como una sombra leal. No necesitaban un héroe que les diera un discurso, necesitaban un comandante que les diera un plan. Y un plan fue exactamente lo que les dio. Javier cambió de táctica, abandonando la persuasión masiva por la estrategia celular. Aplicó los principios de una insurgencia, no de una batalla campal. Su primer objetivo fue la guerra de información. Pasó toda la noche en la pequeña imprenta del pueblo, cuyo dueño le miraba con una mezcla de pena y admiración. Y al amanecer, las paredes de Roca Blanca estaban cubiertas de carteles. No eran panfletos de protesta, sino reproducciones de fragmentos de la Carta de los Fundadores. Frases como «un santuario comunitario y patrimonio inalienable» y «protegido por un pacto perpetuo» aparecían en cada farola, en cada escaparate. Las palabras de sus antepasados se convirtieron en el latido silencioso del pueblo, un recordatorio constante de lo que estaban defendiendo. Luego, dividió el frente. En lugar de enfrentarse a la apatía de la multitud, se reunió con los comerciantes de la calle Mayor uno por uno, en la trastienda de sus negocios, con el olor a pan, a cuero o a especias como telón de fondo. Les explicó la situación no en términos legales complejos, sino como una operación táctica. «Este documento es nuestra fortificación», les decía, señalando la copia del acta. «Sus abogados intentarán flanquearla, pero la ley fundamental está de nuestro lado. Debemos mantener la posición».
Creó una cadena de comunicación, una red de vigilancia. Cada vez que el coche negro de Vértice Inmobiliaria entraba en el pueblo, una llamada telefónica activaba una cascada de alertas. Y entonces ejecutaban la maniobra que Javier había bautizado como el muro silencioso. Las tiendas no cerraban, la gente no se escondía, al contrario, salían a la acera. El panadero con su delantal enharinado, la librera con sus gafas en la punta de la nariz, el carpintero con virutas de madera en el pelo. Se quedaban de pie, en silencio, y simplemente observaban. No había gritos, ni insultos, ni pancartas, solo el peso colectivo de docenas de pares de ojos, una fuerza unida e inquebrantable que seguía a los agentes corporativos a cada paso. Era una táctica de guerra psicológica, y funcionaba. Los hombres de traje caro, acostumbrados a la intimidación y al miedo, se encontraban desarmados ante aquella resistencia pacífica y organizada. Su arrogancia se marchitaba bajo el escrutinio silencioso, su poder se evaporaba en el aire helado. Javier observaba desde la ventana de la melodía eterna, coordinando, dirigiendo, sintiendo cómo el miedo del pueblo se transformaba en una fuerza tranquila y formidable. Los vecinos ya no lo veían como un extraño, veían a un líder. El hombre, que había llegado huyendo de una guerra, se había convertido en el general de otra, una que se luchaba con honor, unidad y el eco de las palabras de los antepasados. La transformación de Rocablanca fue palpable. La capa de resignación que había cubierto el pueblo durante meses comenzó a resquebrajarse, revelando un núcleo de orgullo y determinación que nadie recordaba poseer. Los vecinos ya no caminaban con la cabeza gacha, se saludaban en la calle con una nueva complicidad, compartiendo miradas que decían, estamos juntos en esto. La tienda de música se convirtió en el cuartel general no oficial de la resistencia. Javier, a su pesar, era el centro de todo. La gente acudía a él no con miedo, sino con ideas, con información. Los de Vértice han estado midiendo el terreno cerca del viejo puente, informaba el cartero. He oído que su abogado principal llegará la semana que viene, añadía la dueña de la mercería. Javier escuchaba, asentía, procesaba cada dato con la calma metódica de un oficial de inteligencia. Sombra, siempre a su lado, parecía probar la nueva dinámica, aceptando las caricias de los niños y las golosinas que le ofrecían los tenderos con una dignidad regia. El veterano se sentía incómodo con la veneración que le profesaban, pero a la vez, una parte de él que creía muerta comenzaba a despertar. El propósito, el compañerismo, la defensa de algo más grande que uno mismo. Por primera vez en años, no pensaba en la carretera, en el siguiente destino. Su puesto de guardia estaba aquí. Una tarde, mientras ayudaba a la joven nieta del panadero a afinar una vieja guitarra, el sonido de la campanilla de la puerta lo interrumpió. Era el cartero, pero esta vez no traía rumores, sino un sobre oficial. Era grueso, con el logotipo de Vértice Inmobiliaria grabado en relieve en la esquina superior. No era una oferta, no era una amenaza. Era una citación. Con los dedos firmes, Javier rasgó el sobre. Dentro, un documento legal, redactado en una jerga fría e impersonal, anunciaba la convocatoria de una audiencia pública final en el ayuntamiento. Vértice Inmobiliaria, al no poder quebrar su espíritu con la intimidación, recurría a su arma más poderosa, la apisonadora de la burocracia legal. Creían que en un foro oficial con sus abogados de élite podrían invalidar un viejo trozo de papel y aplastar la resistencia de un pueblo pequeño de una vez por todas. Javier levantó la vista del papel. La fecha de la audiencia estaba marcada en negrita. Era en una semana. El campo de batalla final había sido elegido. La sala de plenos del ayuntamiento de Rocablanca no estaba diseñada para la esperanza sino para la burocracia. Era un espacio funcional y austero, con paredes revestidas de una madera oscura que parecía haber absorbido décadas de debates insulsos y decisiones sin alma. El aire era pesado, viciado, una mezcla del olor a cera para muebles, papel viejo y la humedad que se filtraba por las altas ventanas de guillotina. Para Javier, el lugar se sentía como una trampa. Cada detalle arquitectónico, desde las sillas de respaldo recto dispuestas en filas disciplinadas hasta el estrado elevado donde se sentaba el alcalde y el consejo municipal, estaba pensado para empequeñecer al individuo, para recordar a los ciudadanos su insignificancia frente al peso de la autoridad. La iluminación era deliberadamente sombría, proveniente de unas lámparas de latón que colgaban del techo artesonado, proyectando charcos de luz amarillenta que dejaban los rincones en una penumbra intimidante.
El silencio de la sala era casi tan opresivo como la decoración. No era un silencio pacífico, sino la quietud tensa que precede una sentencia. Javier, sentado en la última fila con Sombra tumbado a sus pies, sentía el pulso colectivo del miedo. Veía la derrota en la postura encorvada de sus vecinos, en la forma en que evitaban el contacto visual, en el temblor casi imperceptible de las manos de la anciana librera. Eran buenas personas, gente honesta y trabajadora, pero no eran guerreros. Estaban acostumbrados a luchar contra las heladas y las malas cosechas, no contra un enemigo que blandía contratos de 100 páginas y hablaba un dialecto legal diseñado para confundir y desmoralizar. Al frente de la sala, bajo la luz más brillante, se encontraba el representante de Vértice Inmobiliaria. Su nombre era Ricardo Vargas, pero para Javier no era más que un uniforme. Llevaba un traje azul marino tan afilado que parecía cortado con un láser, y su sonrisa, perfectamente blanca y simétrica, nunca alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Se movía con la fluidez depredadora de un tiburón en un acuario, usando un puntero láser para señalar gráficos y proyecciones en una gran pantalla. Hablaba de optimización de recursos, revitalización urbana y retorno de la inversión, palabras que caían como piedras en el pozo de la historia del pueblo. Javier observaba cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, con el ojo entrenado de un explorador analizando al enemigo. Vargas no vendía un futuro, vendía un borrado. Su confianza era absoluta, la arrogancia de quien sabe que las reglas del juego están escritas a su favor. Vargas concluyó su presentación con un gesto magnánimo, como si estuviera otorgando un gran favor. Entendemos el apego sentimental, de verdad, pero el progreso exige visión, no nostalgia. Rocablanca tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de modernidad, una oportunidad que no volverá. El alcalde, un hombre de hombros caídos y mirada cansada, carraspeó. «Gracias, señor Vargas. ¿Hay alguna intervención por parte de los vecinos?» Un silencio pesado llenó la sala. Nadie se movió. La derrota era un manto que los asfixiaba a todos. Javier sintió la mirada de la nieta del panadero, llena de una súplica desesperada. Sintió el leve empujón del hocico de Sombra contra su mano. No era miedo lo que sentía, sino una calma helada, la claridad que llega cuando no queda ninguna otra opción. Se puso en pie. Su movimiento fue lento, deliberado. El crujido de la vieja silla de madera sonó como un disparo en el silencio. Todas las cabezas se giraron hacia él. Vargas lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Sí? ¿Tiene algo que añadir?», preguntó el abogado, su tono condescendiente. Javier no respondió. Caminó por el pasillo central, sus botas de trabajo marcando un ritmo firme y constante sobre el suelo de baldosas. Sombra se levantó y lo siguió, un paso por detrás, su presencia tan imponente como silenciosa. No se detuvo frente al estrado, subió los 2 escalones y se colocó junto al proyector, ignorando por completo al representante de Vértice. Sacó de su chaqueta el fajo de papeles amarillentos. Con una calma que desarmaba, retiró la diapositiva corporativa y colocó con cuidado el acta fundacional sobre el cristal del proyector. Una caligrafía elegante y antigua llenó la pantalla, reemplazando los gráficos de barras y los porcentajes. Un murmullo de asombro recorrió la sala. «El progreso no exige borrar el pasado», dijo Javier, su voz grave resonando sin necesidad de micrófono. «Exige respetarlo». Luego, colocó la carta de los fundadores. Sus dedos callosos siguieron la línea de tinta mientras leía en voz alta, no con la pasión de un actor, sino con el respeto de un soldado leyendo el nombre de un caído. Comienza así. «Declaramos esta calle mayor, corazón y alma de nuestro esfuerzo, como un santuario comunitario y patrimonio inalienable, protegido por un pacto perpetuo contra la codicia que no sirva al bien común de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos». Las palabras de los antepasados cayeron sobre la sala como una bendición y una sentencia. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la derrota, sino el silencio atónito de la revelación.
Vargas soltó una risa forzada. ¿Eso es una broma? ¿Un papel viejo y sentimental? Eso no tiene ninguna validez legal. Se equivoca, dijo una voz firme desde el estrado. Era el archivero municipal, un hombrecillo que nadie había notado hasta entonces. Ese documento está registrado en los libros originales del pueblo. Es el pilar sobre el que se fundó la ley de esta comunidad. Es legalmente vinculante. La cara de Vargas perdió todo su color. Entonces ocurrió. El panadero, un hombre corpulento de manos enharinadas, se puso lentamente en pie. Luego la librera, el carpintero. Uno a uno los vecinos de Rocablanca se levantaron, no con rabia, sino con una dignidad recobrada. Formaron un muro silencioso y unido detrás de Javier. El abogado de Vértice miró aquella marea de rostros serenos y decididos y por primera vez vio miedo en sus propios ojos. Estaba desarmado. La verdad, simple y pura, lo había vencido. Sin decir una palabra más, recogió apresuradamente su maletín y abandonó la sala, seguido por la mirada unida de todo un pueblo. La tensión se rompió no con un grito, sino con un suspiro colectivo. Luego, un aplauso solitario que creció hasta convertirse en una ovación atronadora que hizo vibrar las viejas paredes del ayuntamiento. En medio de la celebración, el alcalde se acercó a Javier con una expresión de profunda gratitud en su rostro. «No sé cómo darle las gracias. Ha salvado usted Rocablanca». Javier se limitó a sentar, incómodo. Por cierto, añadió el alcalde, tendiéndole un sobre con el sello del notario local. Esto llegó para usted esta mañana. Es del señor Abel. Es su testamento. Los años que siguieron a la victoria en el ayuntamiento transformaron Rocablanca de una manera que ni los gráficos de Vértice Inmobiliaria podrían haber proyectado. La calle Mayor, antes un pasillo de fachadas cansadas y resignación silenciosa, se convirtió en una arteria vibrante de vida comunitaria. La energía que Javier había ayudado a desatar no se disipó, se canalizó en una reconstrucción no solo de los edificios, sino del espíritu del pueblo. Los vecinos, unidos por la batalla compartida, redescubrieron el valor de la cooperación. El panadero ayudó al carpintero a reparar su tejado. La dueña de la mercería organizó un mercado semanal en la plaza que atraía a visitantes de los valles cercanos. Y los niños, que antes jugaban en silencio, ahora llenaban el aire con sus risas y el sonido desafinado de los instrumentos que aprendían a tocar en La Melodía Eterna. La tienda, bajo la custodia de Javier, se había convertido en mucho más que un comercio. Era un santuario, un refugio, el corazón neurálgico del renacimiento del pueblo. El veterano, que nunca había buscado ser el centro de nada, se encontró siendo el pilar de todo. Su rutina era un bálsamo para las heridas que aún llevaba dentro. Las mañanas comenzaban con el aroma del barniz de limón y la madera recién lijada, mientras reparaba con paciencia infinita un violín centenario o el mástil de una guitarra. No trabajaba con la prisa de un comerciante, sino con la devoción de un monje cuidando reliquias sagradas. Por las tardes, la tienda se llenaba de vida. Jóvenes y mayores acudían a él no solo para comprar cuerdas o partituras, sino en busca de un consejo silencioso, de la calma que emanaba de su presencia. Javier nunca daba discursos, pero su forma de escuchar, su asentimiento grave, su manera de colocar una mano sobre un hombro preocupado, tenía más poder que 1000 palabras. Sombra, ahora con el hocico salpicado de canas, pasaba los días tumbado en un viejo felpudo junto a la puerta, levantando la cabeza para saludar a los clientes habituales con un suave movimiento de cola, un guardián anciano y sabio que velaba por la paz que tanto había costado ganar. Javier había encontrado un nuevo tipo de silencio. Ya no era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de propósito, que se encuentra en el taller de un artesano, el silencio respetuoso de un alumno aprendiendo su primer acorde, el silencio confortable de dos amigos sentados junto a la estufa en una tarde de invierno. A veces, al cerrar la tienda por la noche, se quedaba mirando la calle a través del escaparate. Veía las luces cálidas de las casas, las familias reunidas y sentía una conexión, un sentimiento de pertenencia que nunca había creído posible. La carretera ya no lo llamaba. Los fantasmas de la guerra no habían desaparecido por completo, pero sus voces eran ahora susurros lejanos, ahogados por la melodía constante de la vida en Rocablanca. Había llegado buscando un lugar donde olvidar, y en su lugar había encontrado un lugar que merecía ser recordado,
un hogar que había defendido y que a su vez lo había salvado a él. En el sobre que le entregó el alcalde, el testamento del señor Abel era breve y directo, como lo había sido el propio hombre. No había complejas cláusulas legales, solo unas pocas líneas escritas con una caligrafía temblorosa pero firme. Legaba la melodía eterna, con todo su contenido y su historia, a Javier. La última frase de la nota resonó en la mente del veterano con la claridad de una campana. Un hogar no es el lugar del que vienes, sino el lugar donde te necesitan. Esa noche, Javier no durmió. Se sentó en el viejo sillón de Abel, con sombra a sus pies, y sostuvo las llaves de la tienda en la palma de su mano. Sentía su peso, no solo el del metal frío, sino el del legado que representaban. Por primera vez en una década, la idea de la carretera, de la libertad anónima del movimiento perpetuo, no le ofrecía consuelo, sino una punzada de vacío. Huir era fácil, quedarse, construir, cuidar, eso requería un tipo de valentía que nunca había necesitado en el campo de batalla. Al amanecer, se levantó, caminó hacia la puerta, giró el viejo cerrojo y le dio la vuelta al cartel de madera que colgaba de un clavo. De un lado ponía cerrado, del otro, en letras pintadas con esmero hacía mucho tiempo, abierto. Dejó la puerta entornada, permitiendo que la primera luz de la mañana y el aire fresco de la victoria entraran en la tienda. Sombra se estiró y se colocó en el umbral, como si asumiera su nuevo puesto de guardia. Javier cogió una escoba y comenzó a barrer suavemente el suelo de madera. El sonido rítmico y constante era una promesa. No era el final de un viaje, sino el principio de uno nuevo. El soldado había encontrado su paz, no en la ausencia de guerra, sino en la defensa de un hogar. La historia de Javier y Rocablanca es un recordatorio de que a veces el propósito no se encuentra huyendo del pasado, sino plantando cara para proteger un futuro. Es una lección sobre cómo el valor de un solo individuo puede encender la llama de la esperanza en toda una comunidad, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder corporativo o la intimidación, sino en la unidad y la defensa de un legado compartido. El hombre que llegó como un extraño se convirtió en el guardián, encontrando su redención no en el olvido, sino en el servicio. ¿Cuántas veces vemos una injusticia y apartamos la mirada, pensando que no es nuestra lucha? ¿Qué define realmente un hogar? ¿Es el techo que nos cobija o las personas que nos hacen sentir que pertenecemos a algo? La valentía más grande no siempre se demuestra con armas, sino con la decisión de quedarse y luchar por lo que es correcto, por un legado que no es nuestro por sangre, sino por honor. Si el viaje de Javier te ha inspirado, dale a me gusta y comparte esta parábola de redención y propósito.